Pero hoy día queremos partir con otro tema, en que quiero invitarles también para que todos se vayan con tarea. Así que escogimos un libro de la Biblia que creemos que es muy importante para poner un muy buen cimiento en nuestras vidas de fe. Este es el libro de... A ver si se imaginan qué libro... Este libro se lo tienen que leer para la otra semana. Si yo digo Salmos, ustedes se tienen que reír porque Salmos tiene 150 capítulos. Por eso uno dice Salmos. Y sobre todo el 119. Es muy buen capítulo, ¿no? Muy rico para leerlo ahí durante una tarde. Pero es largo. Es bastante largo. Así que vamos a ir con un libro un poco más breve. Que es el libro de Filipenses. ¿Okay? Entonces, este es un libro muy importante, porque, bueno, es uno de los libros que escribe el apóstol Pablo a un pueblo en el área conocida como Filipo, en una ciudad que había en esa época, que está en lo que hoy día sería Grecia, hoy día en nuestros mapas actuales. Y bueno, como dice acá rápidamente, dice en la carta a los filipenses, vemos cómo el apóstol Pablo muestra su cariño por una comunidad que era muy, muy especial para él. El apóstol Pablo tenía un cariño entrañable, tenía mucho cariño por las personas que estaban ahí. Y él escribe una carta bastante cercana, una carta en donde él le habla a personas con las que él había compartido mucho. En sus viajes misioneros, Pablo estuvo con la iglesia que estaba en este pueblo, compartió con ellos, por lo tanto era una iglesia que para él era muy, muy especial, ¿ya? Y también junto con eso vamos a ver cómo en esta carta también él nos muestra su carácter, el carácter de Pablo como alguien que tenía un propósito en la vida, que él quería llegar a ser como su amado Jesús. Así que si nos vamos, aquí saqué un mapa que nos pueda ayudar un poquito. Aquí tengo puntero láser. Entonces acá estamos dentro del mar Mediterráneo. No alcanza a salir Inglaterra, por los que estuvieron viendo ayer las noticias del matrimonio. Fue lo más importante que pasó ayer, ¿sí? Cadena nacional, yo decía, hay cambio más en Chile. Lo más importante de ayer. Eso dijeron las noticias. No sé dónde está la Esmeralda, por ahí. Por acá. Y bueno, todo esto es el mar Mediterráneo. Y toda la historia que nosotros hemos conocido acerca de la vida de Jesús ocurre aquí, en este sector. En este pequeño sector, aquí en toda esta parte, es donde está Israel y ocurrió toda la vida, el nacimiento de Jesús. Todo eso ocurrió por aquí, en este sector. Una vez sí, Jesús salió de Israel, de lo que nos cuenta la Biblia. A ver, te habían traído premios. Ah, muy bien, la Victoria, muy atenta. Cuando era pequeñito, alcanzó a arrancar, dice la Biblia, hasta Egipto y volvió. ¿Por qué? ¿De qué estaba arrancando? Herodes, los romanos que estaban matando, había la gran matanza de niños. Pero en general toda su vida transcurre aquí. Aquí es donde hoy día está todo el problema que hay con la Franja de Gaza, en este pedacito. Son terrenos muy pequeñitos, es bastante pequeñito. Me gusta siempre mirar acá, si se fijan, ese pedacito son 100 kilómetros, o sea, aquí hay 400 kilómetros. O sea, toda la vida de Jesús transcurre prácticamente en 500, 600 kilómetros. Es como prácticamente como de aquí a La Serena, como que transcurre todo, no es mucho. Por eso ellos caminaban, se demoraban a veces semanas en caminarlo, pero eran terrenos bastante pequeñitos. Y luego de que cuando Jesús muere, es resucitado, y él da la gran comisión a los discípulos, a los apóstoles que quedaban con él, lo da aquí en Jerusalén. Él asciende y deja un pequeño grupo. Imagínense, todo eso había ocurrido aquí prácticamente, aquí arriba, y ni siquiera se alcanza a ver el mar de Galilea, y donde Jesús predica tantas veces. Y aquí está Jerusalén, en este pedacito donde se mueve Jesús en su ministerio. Y él, cuando se va, deja un pequeño puñado, cerca de 400 personas, se habla de un par de cientos, que eran sus seguidores, dentro de los cuales estaban principalmente los apóstoles,
En ese momento quedaban los 11 apóstoles, estaban también los discípulos que ya estaban, más personas de un segundo círculo que ya estaban con Jesús, y un grupo de seguidores. Y en total, como les decía, nos superaban un par de cientos que estaban acá, y en que Jesús les dice que esperen porque iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos, lo cual ocurre ya en Hechos 12. Ellos reciben el Espíritu Santo y ellos se quedan predicando aquí el Evangelio, se quedan predicando. Jesús les había dicho súper claramente: ustedes tienen que predicar en Jerusalén, en la ciudad misma, pero de ahí extenderse hacia Judea, que era toda una provincia, cruzar hacia Samaria, que era una provincia un poquito más arriba, pero les dice desde ahí tienen que irse hasta el fin del mundo. Ahí le dicen, tienen que ir a Chile, ¿sí? Les dice clarito. Si usted creía que no estaba Chile en la Biblia, sí está, porque dice, vayan hasta el fin del mundo. ¿Ya? Y sin embargo a los discípulos les costó eso. En algún otro momento vamos a aprender un poquito más acerca de todo lo que fue pasando en esta época. Pero para los discípulos no fue innato el comenzar a predicar el Evangelio. Lo estaban pasando tan bien juntos, parece, era tan rico estar ahí todos juntos, que para qué nos vamos a hacer problemas con salir hacia otros lados. Imagínense, de ahí tenían que irse hacia todo el mundo conocido. Todavía en esa época estamos hablando del año 33 después de Cristo, entonces todavía nosotros nos aparecíamos en los mapas de la época, pero era todo esto el mundo conocido a donde Jesús les estaba mandando a los apóstoles, a los discípulos, a sus seguidores. Y no fue sino hasta que pasado un poco de tiempo comenzaron las grandes persecuciones en contra del cristianismo, en donde los apóstoles, discípulos y seguidores quisieron obedecer al Señor y por eso fueron de misiones. No, mentira, salieron arrancando para que no los mataran. Entonces empezaron a arrancar. ¿Y a dónde empezaron a arrancar? ¿Qué creen ustedes? Hacia todos lados, ojalá lo más lejos que me pudiera llevar el barco, arrancando para que no los mataran. Y de esa forma, arrancando para poder salvar sus vidas, fue como el Evangelio comenzó a ser extendido al principio, porque en realidad ellos no tenían muchas ganas de hacer misiones o salir a distintos lados, porque lo estaban pasando muy bien juntos. Entonces, como que tenemos una tendencia, ¿me entiendes? Cuando lo pasamos bien, nosotros nos gusta. Los breaks parece que en esa época eran súper buenos, largos también. Lo pasaban también tan bien que no querían salir a predicar. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida e irnos a todo el mundo? Pero de esta forma se vieron obligados a hacerlo. Y lo que ahí normalmente pasaba en esa época es que, bueno, el pueblo de Israel, el pueblo judío, ustedes saben y probablemente han escuchado que siempre ha sido un pueblo bastante perseguido, y esto de mucho antes de la historia que les estoy contando. Distintos imperios habían arrasado con este pueblo de Israel. Entonces, cuando los distintos imperios los arrasaban, pasaban varias cosas. Algunos alcanzaban a arrancar hacia distintos lugares del mundo, y también en algunos casos esos imperios se llevaban a muchos, sobre todo de los más jóvenes, ¿me entiendes? Las mujeres se las llevaban a distintas partes donde estaban los imperios que les habían tomado prisioneros. Toda una historia bastante larga e interesante, que en algún otro momento las vamos a ver con calma, pero que generó algo muy importante, que prácticamente cada ciudad importante de la época, cada ciudad importante en ese mundo conocido, ya tenía un puñado de judíos. Por lo tanto, en cada una de estas ciudades que se ven marcadas aquí en Filipos, Tesalónica, en Berea, en Corinto, en cada una de estas ciudades había una comunidad, había una colonia judía. Es como lo que nos pasa a nosotros los chilenos, que en general siempre han salido bastantes chilenos por el mundo, y casi en cada país que uno está, siempre hay una colonia, un grupito chileno. Para el 18 siempre en el país que uno lo pille, en algún lado uno puede ir a comerse una empanada, porque hay un grupito de chilenos ahí. Entonces los cristianos, los primeros cristianos, cuando arrancaban, por temas de lengua, por temas de cultura y distintas cosas, lo primero que hacían, como ellos eran, su nacionalidad era judía, su lengua y todo les hacía más fácil a donde llegaran ellos. Por ejemplo, los que llegaran aquí a Filipos, que es la ciudad que vamos a conocer, o a las distintas ciudades que había, ellos iban y comenzaban a acercarse a los judíos. El tema es que los judíos tenían una religión distinta, porque los cristianos ya habían conocido a Jesús.
pero las primeras predicaciones del Evangelio fuera de Israel eran en ciudades de otra lengua, de otra cultura, pero en donde los cristianos que venían arrancando, llegaban a predicarle el Evangelio principalmente, primero a los judíos, en las comunidades judías, en donde ellos también eran recibidos. Al principio era bastante difícil poder distinguir un judío de un cristiano, porque el judío también es bien interesante, porque dentro del mundo judío hay muchas variantes, hay muchas escuelas dentro del mundo judío. El mundo judío no es uniforme, no es que todos piensan lo mismo, ¿me entiendes? Y en temas bastante sensibles piensan bastante distinto dependiendo de la corriente que haya. Entonces, al principio, en el caso de los cristianos, se creía que eran un grupo más dentro del judaísmo. Entonces decían, hay tanto grupo de judíos, ahora hay un grupo más, que se llamaban en ese momento, ¿cuál fue el primer nombre que le ponían a los que creían en Cristo? Los del camino. Los del camino. Me encanta ese término, los del camino. Es como la senda, es como los de la senda. Por eso esas canciones antiguas tan bonitas, hay una senda. Canciones muy antiguas que hablan de camino. Porque les preguntaban, ¿qué haces tú? No, yo camino con Jesús. Por lo tanto, la primera forma de llamarle eran los del camino. Y al principio se creía que era un grupo más dentro de los judíos. Entonces había muchos grupos judíos y uno más eran los del camino, porque tenían un profeta nuevo dentro de tantos profetas que tenía el pueblo judío. Había un profeta más que ahora era Jesús. Por lo tanto, se les confundía dentro de los judíos. Eso fue en un principio, porque ya en el caminar, los cristianos fueron ellos mismos también declarando que su fe era muy distinta, porque se fueron dando cuenta también a través del tremendo ejemplo y la palabra profética que fue capaz de dar el mismo apóstol Pablo, de que ellos no venían a ser una secta más dentro del judaísmo, porque eso hubiese significado que tú, para conocer a Cristo, si eso se hubiese mantenido así, eso hubiese significado que tú, para conocer a Cristo, antes de conocer a Cristo tendrías que haberte hecho judío. Uy, bueno. Y para ser judío había que cumplir muchas reglas y estaríamos sujetos a la ley, junto con ritos bastante dolorosos. Pero, como les decía, imagínense lo que esto significaría. Si esto se hubiese mantenido así, hubiese significado que para invitarte a conocer a Cristo, te habríamos dicho primero, usted se hace judío y después, ahora puedes conocer a Cristo. Entonces, en ese proceso fue cuando Pablo dijo, no, señores, esto es completamente distinto, nosotros venimos a predicar a Cristo crucificado, Él pagó por nosotros, por lo tanto nosotros ya no tenemos que cumplir la ley, y eso iba contra la fe propiamente judía, de una forma, era muy distinto a lo que era la fe judía. Por lo tanto, a partir de ahí se comenzó a entender que el cristianismo era una nueva fe. Y ahí es donde ya también a los cristianos que habían sido los del camino se les comienza a llamar los cristianos, se empieza a entender que es una fe distinta, y también ahí comienzan los problemas y comienzan las persecuciones en un principio, desde el pueblo judío de la época, y comienzan las persecuciones aquí. Por lo tanto, los cristianos comienzan a arrancar a distintos lados. Y bueno, hubo un hombre muy importante, que es el apóstol Pablo, el cual siempre vamos a estarle hablando mucho. Él es muy importante porque más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribe Pablo. Si tienes una Biblia y ves el ítem del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que, aparte de los evangelios, hechos, luego todas las cartas son de Pablo, la mayor cantidad de las cartas son de él, y vienen un par de cartas de otros apóstoles, pero más de la mitad del Nuevo Testamento la escribe este apóstol, que es muy importante también, porque nos hace entender justamente lo que estábamos conversando, que esta fe era una fe nueva, era una fe fresca, era una fe en una persona, en la persona de Jesús. Y Pablo hizo 3 principales viajes misioneros, y Pablo llega hasta Filipos en su segundo viaje, que era este pueblo, que todo esto de aquí sería Grecia hoy día, sería Grecia, y ahí estaba una ciudad bastante importante, había minas de oro por acá, entonces era una ciudad que tenía bastante
bastante recursos, era bastante estratégica por estar ahí con salida al mar, o sea, cerquita del mar. Y aquí es donde se establece un grupo de cristianos, un grupo de cristianos que forman lo que se llamaba la iglesia de Filipos. Entonces, en esa oportunidad, la iglesia iba tomando el nombre, no había la Viña y metodista y pentecostal, y no habían diferencias, eran cristianos, y el único nombre que tomaban era el nombre de la ciudad en que estaban. Así que ahí surgió la Viña de Filipos. No, la Viña es mucho más nueva, somos bebés todavía, ¿no? Casi, tengo apenas 40 años acá en Chile, muy poquito. 40 años en total, efectivamente. Acá estamos hablando de mucho tiempo atrás, en donde la iglesia se establece en Filipos. Y Pablo queda con relaciones muy estrechas en esta ciudad, y ahí es donde escribe la carta que ahora vamos a comenzar a leer. Así que les invito a que abran su Biblia en Filipenses porque está escrita a los habitantes de Filipos. Pues Corintios, ahí está Efesios, y después Efesios, Filipenses. Y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, aquí Pablo ora por la iglesia, entonces ahí hay una iglesia. A ver si se alcanzan a ver, ¿no? Iba a poner más fotos de la iglesia, pero... Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Bueno, este Pablo, como dice acá, a él, cuando él mandaba estas cartas, eran cartas que demoraban mucho tiempo en llegar, era importante también quién era el autor de la carta. En general, Pablo tiene distintos tipos de cartas. Él tiene, la mayor cantidad son cartas dirigidas a comunidades, hasta iglesias de las ciudades. Por lo tanto, ustedes van a ver, por ejemplo, las cartas que tienen nombres de pueblos, como Corintios para la iglesia en Corinto, Efesios a la iglesia en Éfeso, Gálatas a la iglesia en Galacia. Muy bien, todas estas cartas que tienen nombres de ciudades, es porque la carta va dirigida a la iglesia que está en esa ciudad para que se leyera a la comunidad. Entonces llegaba la carta y ahí se leía un mensaje importante, un memo venía del mismo apóstol Pablo. Hay otras cartas que son dirigidas a personas específicas. ¿Qué cartas hay dirigidas a personas de Pablo? Tito. Son cartas que tienen como destinatario una persona, le llamamos las cartas personales. Entonces, por eso acá es muy importante también para Pablo el declarar que es el remitente, y por lo tanto esta carta tenía una autoridad especial. Pablo y Timoteo dice: siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Les declara santo, me gusta mucho porque inmediato les declara santo. Pero quería acá que justamente veamos juntos como Pablo ora permanentemente por la iglesia. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Esta palabra comunión es una palabra que en griego la palabra es koinonía. Es una palabra que nos gusta mucho enseñarla y poder explicar el trasfondo que tiene esta palabra, de entender, que nos ayuda a entender que en el caminar cristiano, si bien nosotros cuando conocemos al Señor y nuestra relación con el Señor es personal, siempre hablamos de que nuestra salvación también es personal, porque uno tiene un encuentro con el Señor en lo íntimo, en lo personal. Pero a partir de ahí, todo nuestro caminar con Dios comienza a ser un caminar en comunión, comienza a ser un caminar
en donde yo ya no estoy solo. Si bien nuestra primera experiencia con el Señor es personal, de ahí en adelante comienza un caminar en donde Dios no quiere que nosotros estemos solitos en este camino, sino que Él siempre nos recomienda poder hacer este caminar, o vamos a empezar a usar una palabra también que nos gusta, que es el peregrinaje, en este caminar con el Señor en comunión. ¿Por qué peregrinaje? Porque cuando hablamos de que alguien hace un peregrinaje, ¿no? Es un peregrino, se entiende que esta no es nuestra tierra. Nuestra tierra definitiva está allá en el cielo con el Señor. Nosotros aquí no somos más que peregrinos, que estamos, como decían los primeros cristianos, en el camino. Estamos andando, conociendo cada vez más a nuestro Señor. Y en este peregrinaje el Señor no quiere que estemos solos. Desde el principio, imagínense, cuando Dios pensó al hombre, Dios lo pensó en comunión. Cuando Dios pensó al hombre, ¿qué fue lo primero que Él pensó? Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagínense, Dios cuando nos pensó, Él siempre estuvo pensando en comunión, en comunidad. ¿Y por qué dijo hagamos? Porque Dios, juntamente como nosotros decimos, es un Dios, pero también es un Dios trino, en donde conviven tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre creador, que está sentado en su trono; el Hijo, que vino a la tierra a morir por nosotros, que murió, resucitó, fue resucitado en un cuerpo glorificado, que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra de Dios, y que dejó a su Espíritu Santo, que Él dijo que era el otro consolador de exactamente la misma categoría y la misma calidad que Jesús mismo, y el Espíritu Santo, que es el que hoy día está con nosotros en todo momento, en cada lugar y en cada situación. Dios es un Dios que se mueve en comunión. Y Él después dijo incluso también: no es bueno que el hombre esté solo. Eso es charla después para los solteros. Pero este mensaje va más allá que solamente el vínculo matrimonial. Va a cada uno de nosotros también. No es bueno que el hombre esté solo, porque el hombre no está hecho para andar solo, sino que Dios quiere que nosotros estemos en comunidad, estemos en comunión. Pablo también, él da el consejo que siempre nos queda muy grabado, dice: no dejando de congregarse, porque el hecho de estar en comunión y poder hacer este peregrinaje con otros nos va a poder ayudar. Dice la Biblia que son dos que uno, tiene mejor paga por su salario. Dice, y si uno va y camina solo y se cae, ¿quién le va a levantar? Entonces, cuando estamos en comunidad, tenemos la seguridad también de que hay otro que me está cubriendo, de que hay otro que me está cuidando, de que hay otro que está orando por mí, de que si me caigo va a haber alguien también que me va a ayudar. Yo quiero invitarles a que pensemos también nosotros en esto, en la comunión, en el Evangelio, que nos pongamos como meta, es un desafío que queremos ponernos como iglesia. La iglesia que queremos construir es una iglesia de una comunión en el Evangelio, de una comunión pura. Tenemos nosotros un centro que es Jesús y el propósito que tenemos que cumplir. Y queremos invitarles a que participemos de una comunión en donde unos a otros nos cuidamos, unos a otros nos queremos, nos protegemos. De ese nivel de comunión estamos hablando. Y es donde la Biblia habla de esta palabra koinonía. Me gustaría, si pudiéramos pegar afiche o algo, podríamos poner la importancia de la comunión. Porque si estamos en un lugar en donde disfrutamos esta comunión sana, santa, en el Evangelio, esto va a ser como una luz que va a resplandecer y muchas personas van a querer conocer este tipo de comunión. Yo no sé en qué otros círculos tú también te mueves, pero normalmente lo que pasa es que en los otros círculos que nos movemos, sea en nuestro vecindario, sea en los estudios, sea en el trabajo, en el club deportivo, en las otras instancias que te muevas, normalmente lo que pasa es que uno tiene que andarse preocupando, tiene que estar un poquito preocupado: oye, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Me entiendes? Alguien puede haber hablado mal de mí. Son cosas que hoy en día comúnmente uno ve que tiene que estarse cuidando, defendiendo, pero eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Quiere que podamos vivir en armonía, en una comunión en el Evangelio y con Cristo en el medio, en donde unos a otros también nos tomamos del brazo, caminamos juntos con este único propósito y nos comprometemos
qué lindo es que tú puedas decir, mira, ¿sabes qué? Yo estoy en un lugar en donde hay otros que están cuidándome la espalda. Y algo que yo te invito, y yo quiero hacer un trato contigo, yo quiero decir, yo te voy a cuidar la espalda. Cuídame tú la espalda. Si escucho a alguien que está hablando mal de ti, yo voy a ser el primero que lo va a retar. Y voy a decir, yo no quiero escuchar que digan nada malo de mi amigo Mauricio, de mi amiga Vero. Nadie va a hablar nada mal de ellos, porque son mis amigos y yo los defiendo. Y si tienes algo para decírselo, díselo directo a ellos, pero a mí no. ¿Ah? Y no el típico que uno escucha normalmente, oye, ¿sabes qué? ¿Supiste tal cosa? No. Yo no quiero escuchar nada malo de mis amigos, de mis hermanos, porque son mis hermanos en Cristo y yo les quiero defender. Yo quiero tomar ese acuerdo contigo. Y digo, yo quiero hacer eso contigo. Quiero que tú también lo hagas conmigo. Y así unos con otros. Que nos cuidemos las espaldas, que nos protejamos. Y que estemos atentos y nos preguntemos con sinceridad, ¿cómo está ahí? ¿Te apoyo en algo? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Hermanos, si logramos formar ese tipo de comunión, de comunidad desde el principio, hermanos, estamos poniendo hoy día la semilla de lo que va a ser esta iglesia. Va a crecer un árbol maravilloso, en el que muchos van a querer venir a tomar sombra en este árbol que va a dar sombra y refrigerio a muchas personas. Eso es lo que soñamos, con todo el equipo con el que comenzamos a plantar esta iglesia, soñamos con eso, con poder lograr, ¿me entiendes?, una comunión en el Evangelio, donde todos nos sintamos en casa, que nadie se sienta juzgado, que nadie se sienta, ¿me entiendes?, apuntado con el dedo, sino que nos miremos con amor, como se acuerdan cuando hablamos de los lentes de gracia, mirarnos con amor, pensar siempre lo mejor del otro. Si no entendí lo que el otro hizo, lo que el otro dijo, lo voy a pensar de la mejor forma, y si tengo dudas le voy a preguntar, pero nos vamos a ver. Entonces, eso, hermanos, es lo que aquí Pablo, cuando él está orando, le está diciendo, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Comunión en el Evangelio. Jesús, antes de irse, cuando él ora por sus discípulos, él dice, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Si nosotros nos amamos, si nosotros mostramos este nivel de compromiso, de cuidado unos por otros, estando dispuestos a dar la vida, a protegernos. Y estamos hablando de dar la vida y partí hablando de cuando alguien me dice algo de otra persona. Entonces, me gusta este ejercicio, creo que lo hemos hecho, pero todos digan así bien despacito, murmuración. ¿La pueden repetir? Murmuración. Pero despacito, díganla todos varias veces. Esa es la murmuración. Oye, ¿viste? Mira la cuquita. A mí la cuquita no me la toca. Cuquita querida. Porque nos amamos, nos cuidamos y nos protegemos unos a otros. A esa comunidad es a la que tú has llegado, una comunidad donde queremos amarnos, cuidarnos y protegernos unos a otros. Por vuestra comunión en el Evangelio. Sigamos avanzando, vamos al versículo 6. Maravilloso. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén. Pablo en este momento estaba en la cárcel, estaba sufriendo, pero él estaba con... Y cuando hablamos de gozo, por eso hacemos la distinción entre la alegría, la felicidad pasajera y el gozo del Señor. Porque a veces cuando nos acercamos al principio al Señor, a veces alguien nos ha contado la historia de que desde el momento que conoces a Jesús, tu vida va a ser de pura alegría. Si alguien te contó esa historia, yo te voy a decir, no te la contó completa. No te la contó completa. Hay algo raro, ¿no? Porque nuestros grandes héroes en la fe, murieron prisioneros, murieron decapitados, crucificados para arriba, para abajo, elige tú. Esos fueron nuestros grandes hombres en la fe, porque eran hombres dispuestos a sacrificar todo
por esta verdad que habían conocido. Cuando tú conoces al Señor, cuando conocemos a nuestro Señor, estamos dispuestos a darlo todo. Y si no has conocido de esa forma al Señor, yo te invito a que comiences a caminar con el Señor y desafiando: Señor, sí, yo quiero conocerte de esta forma, quiero tener este nivel de relación contigo. Porque sabes que Jesús vale todo. Conocer a Jesús vale todo, hasta estar dispuesto a dar la vida por Él, como muchos grandes hombres y mujeres lo han hecho a través de la historia, dispuestos a dar la vida por nuestro Señor. Y Pablo fue así, él estaba dispuesto a dar su vida y pasó mucho tiempo él encarcelado, sufrió bastante por la persecución por el Evangelio, pero él estuvo dispuesto a hacerlo. Pero hay una promesa también para ti. Cosita linda. Es mi promesa, Y está mi suegra y la trajo al mundo, bien. Gracias, tía. Era parte de la comunidad. Claro. Y me encanta porque Pablo, después del texto que habíamos leído hablando de la comunión en el Evangelio, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí hay una promesa para ti. Si has conocido a Jesús y de pronto sientes que no has llegado, bienvenido. Si de pronto sientes que has fallado, si de pronto no entiendes por qué todavía las cosas salen mal, por qué todavía te equivocas, por qué todavía metes la pata, lo que te quiero decir es: la obra no ha terminado, pero hay una promesa de Pablo sobre tu vida. Y hay una promesa en donde Pablo, cuando dijo esto, estaba inspirado por el Espíritu Santo, porque es una promesa de Dios para tu vida, que el que comenzó esa buena obra la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que si sientes que ya estás completamente perfeccionado, cuando te miras al espejo, esta obra ya está perfeccionada, también te tengo que decir que no, todavía queda, ¿no? Todavía queda, pero que estamos en el camino. Y ¿sabes qué? Te vas a caer, te vas a equivocar, vas a meter la pata, vas a pasar momentos difíciles, que es lo que estábamos explicando delante. Y ahí vuelvo a: ¿cuál es la diferencia entre la alegría y la felicidad que puede ser pasajera y el gozo que solamente el Señor nos da? ¿Sabes qué? La alegría, la felicidad pueden estar arriba, pueden estar abajo. Un día podemos estar más alegres, otro día podemos estar más abajo. Un día nos va mejor en el trabajo, otro día tenemos un día muy, muy negro, muy malo, en donde no se ve nada bueno. Pero ¿sabes qué? El gozo que el Señor da sobre nuestros corazones es esa paz, y ese gozo, esa alegría no asociada a la felicidad, sino esa seguridad de que Él está con nosotros y nos puede dar esa confianza en Él permanente. A eso le llamamos el gozo del Señor. Es esa seguridad de que Él está con nosotros y que podemos gozarnos, alegrarnos, regocijarnos en Él, a pesar de que hayamos tenido un día muy bueno o que podamos haber tenido un día muy malo. Porque los días difíciles, quiero decirte, van a venir. Pero lo que no tiene que pasar es que perdamos ese gozo, esa confianza y esa paz en nuestros corazones que solamente Él da. Y en ese caminar, en donde estamos para arriba, para abajo, pero la verdad es que vamos para arriba, para abajo, pero en el caminar vamos, de a poquito vamos para arriba. Vamos avanzando, vamos de a poco caminando con Él, y la obra el Señor la va perfeccionando en nuestras vidas. El Señor te quiere usar. Esa también es otra característica que queremos poner ahora desde el principio en esta iglesia. Bueno, para las personas que nos visitan, esta es una iglesia, somos nuevitos. ¿Cuántos meses llevamos ya? Llevamos 8, partimos en octubre, así que ya llevamos 8 meses, estamos partiendo, sentimos que todavía estamos sembrando, todavía estamos poniendo semillas. Y algún día vamos a ver ese fruto, pero hoy día es tiempo de sembrar. Y queremos ir sembrando esa buena semilla. Entonces, la comunión es una semilla. La rica comunión, la comunión sana, la comunión de protección unos por otros, semilla.
Ahora estamos hablando también acerca de esta confianza en que el Señor va a perfeccionar la obra. Y quiero decirte algo, el Señor te quiere usar como un instrumento para Él. Entonces te invito a que dejes que el Señor vaya perfeccionando esa obra en tu vida y que te vayas preparando. Por eso la importancia que tienen los discipulados. Si no hay un discipulado cerca de tu casa o te complican los horarios o algo, avísanos porque armamos otro discipulado, no hay ningún problema. Tenemos hartas personas dispuestas a ir armando distintos grupos para que todos puedan participar e ir creciendo. Están los distintos grupos, los matrimonios, los jóvenes, los músicos, hay distintos ministerios dentro de la iglesia en donde queremos que cada uno pueda irse desarrollando. En esta iglesia queremos que encuentres un lugar para ti en donde tú también puedas servir. Si recién llegaste, no te preocupes, pero si ya llevas 2 domingos, entonces puedes esperar un poco más. Pero queremos desafiarte, porque lo que no queremos es que pasen 5 años y tú digas, ¿y en qué crecí? ¿Y dónde me desarrollé? ¿Qué área en mi caminar con Cristo, qué área desarrollé? ¿Qué área de mi carácter desarrollé? Entonces ahí es donde queremos que cada uno de ustedes pueda desarrollarse, que cada uno de ustedes tenga un plan, ¿me entienden? Para ir en este caminar, perfeccionándose, creciendo, entregándose por otras personas, sirviendo. Estamos abriendo distintas áreas, el evangelismo, la escuela dominical, hay distintas áreas para servir. Queremos que te puedas ir preparando y que vayas escuchando el llamado del Señor sobre ti. También no es casualidad de que ustedes ven que varias personas acá predicamos. Es lo mismo, porque queremos también que no solamente yo vaya aprendiendo a predicar, queremos que otras personas también puedan ir aprendiendo a enseñar, a predicar. Por eso tú vas a ver, quizás, no sé si alguno que ha estado en otras iglesias le llama la atención, que aquí predican distintas personas. Es porque creemos que todos tenemos que irnos preparando, tenemos que ir creciendo, y lo mismo, va a haber un lugar para ti en el área en donde tú te quieras también ir desarrollando. Queremos ir conociendo tus dones. Eso tenemos pendiente también, hacer una serie acerca de los dones del ministerio que el Señor nos ha dado para ir conociendo y que cada uno pueda desarrollarse. Soñamos con verte crecer en el Señor, verte desarrollarte en lo que el Señor te ha llamado. Ese es nuestro sueño. Soñamos con eso en tu vida. Entonces hay también una semilla que ponemos en esta iglesia donde queremos que todos puedan servir y desarrollarse. Desempleo, cero. Todos podemos ayudar, todos podemos servir al Señor. Confiando en que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué lindo. Y hay un pasaje más. Se nos fue el tiempo, pero no quiero irme sin leer 2 textos que también son muy importantes. El primero está en el versículo 21-22. Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No alcanzamos a leer el resto del pasaje, pero Pablo habla mucho también acerca de lo que él ha vivido, las prisiones que él ha tenido, todo lo que ha tenido que soportar para él poder defender también el Evangelio. Y Pablo tiene claro a dónde va. Pablo tiene claro que el Evangelio vale la pena. Yo te invito a que puedas conocer a este Jesús, al Jesús que cuando le conocemos vale la pena incluso dar nuestra vida por él. Vale la pena, lo vale todo. Es un desafío para poder reflexionar en esto. Yo te invito a que lo puedas pensar y reflexionar, porque si el Evangelio que has conocido no vale todo, entonces yo digo, quizás no conociste el real Evangelio. Porque si el Evangelio de verdad vale la pena, cuando entiendes el valor que tiene el Evangelio, lo vale todo. Vale dar nuestra vida por este Evangelio. Y Pablo lo tenía tan claro que él dice: para mí el vivir es Cristo, incluso el morir también es ganancia. Maravilloso. Él tenía claro que él podía morir por el Evangelio, pero el morir también era ganancia para estar con nuestro Señor. Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, porque seguir viviendo significa poder seguir trabajando por el Señor, ya no sé qué escoger. Vivir o morir por Cristo. Qué maravilloso. Tenía muy claro el valor que tiene el Evangelio. Y finalmente un consejo que nos deja en este capítulo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo,
para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, que os comportéis como es digno del Evangelio. Esto es tan importante porque lo hemos enseñado varias veces. Tú eres un mensajero de Cristo. Si Cristo está en tu corazón, ya eres un cristiano, un pequeño Cristo, en donde lo que tú hagas o no hagas es un ejemplo para los demás. Y los demás ven eso en nosotros. Entonces, cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, ¿cómo trabajamos? ¿Trabajamos para que el jefe nos vea? ¿Me entiendes? ¿O trabajamos para el Señor? Cuando estudiamos con nuestros vecinos, ¿lo hacemos para que otros nos vean o hacemos todo como para el Señor? Para que nuestro comportamiento sea digno del Evangelio de Cristo. Me gusta porque al final dice y nos recuerda el combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unánime, es un mismo sentir. Hablamos de la comunión al principio. Algo muy importante también ahí va a ser la comunión, el amor que nos tenemos unos a otros. Si el mundo ve que nosotros nos amamos unos a otros, que aquí hay algo distinto, que aquí hay un cuidado, una protección, que aquí hay un lugar en donde nos miramos de otra forma, nos miramos con gracia, nos miramos con amor, nos cuidamos, nos protegemos, el mundo va a creer que Jesús fue enviado y que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Les invito a ponerse de pie para que oremos.